Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Marilyn Martínez, gerente de Mercadotecnia de Nuxiva, y es un gusto darles la bienvenida a nuestro webinar Agentes Virtuales Desktop IA. Y pues bien, antes que nada quiero agradecerles por acompañarnos y por darse este espacio para conocer cómo la inteligencia artificial continúa transformando la manera en que operan los contact centers y especialmente cómo podemos llevar estas capacidades directamente al escritorio de ellos, ¿no? Y para guiarnos en este tema, hoy nos acompaña Mario Gamero, Project Manager de Nuxiva. Mario es ingeniero en sistemas computacionales y cuenta con una amplia experiencia en desarrollo y estrategia de soluciones tecnológicas enfocadas en inteligencia artificial, voice bots, agentes virtuales y contact centers. A lo largo de su trayectoria, se ha especializado en soluciones de experiencia del cliente, telefonía en la nube y estrategias omnicanal, participando activamente en el desarrollo y evolución de tecnologías que buscan mejorar tanto la experiencia de los usuarios como la experiencia de las operaciones. Y bueno, antes de comenzar, quiero invitarlos a que si van surgiendo algunas dudas, inquietudes, puedan irlas escribiendo en el chat y al finalizar daremos un espacio para responderlas. Y también pedir su apoyo para mantener su micrófono apagado, esto para no viciar la comunicación. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Mario, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Te cedo la palabra para comenzar. Perfecto. Muchas gracias, Marily. Y bueno, sí, igual muchas gracias a todos por acompañarnos. Hoy quiero hablarles... voy compartiendo mi pantalla, perdón. ¿Sí se ve mi pantalla? Listo, ya se ve. Sí. Okay, perfecto, perfecto. Bueno, hoy quiero hablarles de una parte de la operación que normalmente permanece invisible, pero que consume una cantidad enorme de tiempo. Todo el trabajo que ocurre alrededor de una interacción con el cliente, ¿no? En los últimos años hemos avanzado mucho en inteligencia artificial capaz de escuchar, entender y conversar. Como saben, ya tenemos nuestro bot, Luis. Y bueno, sabemos que no es lo único que consiste en una operación, más que nada porque en un centro de contacto, pues no siempre es suficiente, ¿no? Nada más escuchar. Después de la conversación todavía hay que consultar sistemas, capturar información, actualizar el CRM, registrar acuerdos, mover datos y dejar listo el siguiente paso, ¿no? Aquí es donde van a entrar los agentes desktop IA. Son agentes virtuales de escritorio capaces de ejecutar dentro de los sistemas de la operación, tareas que hoy realiza una persona. Durante los próximos minutos veremos qué problemas pueden resolver, cómo trabajan y cómo pueden aplicarse en cobranza, ventas y atención a clientes, ¿no? Y bueno, para empezar, diferenciamos dos capacidades que suelen confundirse: entender una interacción y ejecutar el trabajo que esa interacción genera, ¿no? En este modelo, Luis representa la capa conversacional, escucha, comprende lo que el cliente necesita y conduce la interacción. Podemos decir que Luis es la voz de la solución. El agente desktop cumple otra función. Va a ser los ojos, el cerebro operativo y las manos digitales. Va a poder observar lo que aparece en la pantalla, seguir reglas y pasos definidos, navegar, capturar información y completar una tarea dentro de la operación, ¿no? Las dos capacidades se complementan. Una entiende la intención y obtiene la información. La otra transforma esa información en una acción concreta. Por ejemplo, Luis puede identificar que un cliente aceptó una promesa de pago. El agente desktop puede registrar la promesa, actualizar el expediente y programar el seguimiento correspondiente. Esta diferencia importa porque el principal obstáculo para automatizar no suele estar en la conversación, sino en los sistemas que vienen después. Cuando imaginamos una operación automatizada, pensamos en sistemas modernos conectados y con APIs disponibles. Sin embargo, esa no es la realidad de muchas empresas. En una misma gestión, el agente va a poder entrar al CRM, consultar un portal externo, abrir un sistema externo, descargar un archivo
y volver a capturar la misma información en otra plataforma. Algunos sistemas tienen API, otros tienen una integración parcial y otros simplemente pues, no tienen ese diseño para poder conectarse. Por eso el problema no es solamente decidir qué automatizar, el verdadero reto va a ser dentro del mismo ecosistema heterogéneo, sin exigir que la empresa reemplace todos sus sistemas antes de obtener valor. Con ese contexto vemos donde encaja una integración tradicional y donde aporta valor un agente de escritorio. Como sabemos, las APIs siguen siendo una excelente opción cuando existen, están bien documentadas y cubren el proceso que necesitamos, ofrecen la velocidad que necesitamos, estabilidad y pues obviamente se pueden escalar. Pero no buscamos sustituirlas, no. Al contrario, el agente desktop va a entrar cuando la operación requiere interactuar con sistemas que no tienen API. Cuando la integración no expone todas las funciones necesarias o cuando el proceso atraviesa varias herramientas distintas. En esos casos, el agente va a trabajar sobre la interfaz del usuario de forma semejante a una persona, va a navegar, hacer clic, consultar campos, capturar datos y validar resultados. Así va a poder unir pasos que antes dependían del trabajo de un agente manual, ¿no? Antes sabemos que un agente pues hace toda la operación, después de la llamada toma las notas, hace el proceso del CRM y bueno, esto es justo lo que va a estar sustituyendo el agente desktop. Y bueno, la decisión igual no tiene que ser una u otra. Una arquitectura práctica puede usar APIs donde aportan mayor eficiencia y automatización de escritorio donde existe una brecha. Lo importante va a ser diseñar el flujo más confiable para cada proceso. Ahora traduzcamos esta diferencia tecnológica a tiempo operativo y a capacidad real. Pensemos que en una operación de 10,000 llamadas diarias, si después de cada llamada el agente dedica un promedio de 3 minutos a capturar, actualizar o dar seguimiento, estamos hablando de 30,000 minutos de trabajo administrativo al día para una operación normal. Esto equivale a 500 horas diarias y si la operación mantiene ese ritmo todos los días del mes, el impacto puede superar las 15,000 horas mensuales. Y lo importante es que ese tiempo rara vez aparece como una sola partida, ¿no? Está distribuido entre miles de interacciones. Y bueno, además del tiempo, existe un costo de oportunidad. Mientras el agente actualiza sistemas, no está hablando con un agente, no está cobrando, no está vendiendo y no está resolviendo un nuevo caso. También aumenta el riesgo de información incompleta, errores de captura y pues que se va a tardar mucho más tiempo en dar seguimiento, ¿no? La oportunidad, entonces, no es pedirle a la gente que capture más rápido, es retirar de su escritorio el trabajo repetitivo que no necesita hacer personalmente. Y bueno, para esto los agentes desktop van a automatizar las tareas posteriores a la llamada, lo que comúnmente conocemos como after call work o trabajo post llamada, dentro del alcance que se configure para cada proceso, ¿no? Esto permite reducir tiempos, estandarizar la ejecución y disminuir errores. El agente humano termina la interacción y puede avanzar a la siguiente, mientras que el agente de escritorio completa los pasos definidos. Además, la ejecución automatizada puede operar de manera continua y consistente. Una tarea que hoy consume varios minutos puede resolverse en segundos, siempre que el flujo, las reglas, los accesos y las validaciones hayan sido correctamente configuradas, ¿no? Veamos ahora paso por paso qué necesita hacer el agente desktop para lograrlo. El proceso va a comenzar conectando al agente con el ecosistema autorizado de la empresa, un CRM, una base de datos, archivos, portales, cualquier interfaz que tenga, que sea necesario para la operación, se va a poder conectar. Primero va a consultar la información necesaria para el caso, ya sea productos contratados, saldo, historial, interacciones anteriores o algún estatus de una solicitud. Después va a aplicar la lógica definida para el flujo. Esa lógica puede incluir reglas de negocio, validaciones, condiciones de excepción y finalmente
ejecuta la acción. Captura información, actualiza un registro, transfiere datos, genera un documento o deja programado un seguimiento. Cuando un sistema cuenta con API, puede aprovecharse, y cuando no existe, no hay ningún tema. El agente puede trabajar a través de la misma interfaz del sistema, ¿no? Un punto importante es que no se le entrega el acceso sin restricciones. Se configura para procesos concretos con credenciales, permisos, trazabilidad y criterios claros de éxito o excepción. Para hacerlo tangible, pues vamos a revisar 3 escenarios frecuentes y vamos a empezar por el de cobranza. ¿Okay? Podemos imaginar que durante una llamada el cliente acepta una fecha y un monto de pago. Al terminar, normalmente el agente debe consultar el expediente, registrar la promesa, actualizar el CRM y programar el seguimiento. Con un agente desktop, esos pasos pueden dispararse con la información obtenida durante la misma interacción. El agente consulta la deuda y el historial, valida los datos, registra la promesa y agente pues, el seguimiento y actualiza todos los sistemas correspondientes. Si algún dato no coincide o aparece una condición fuera de las reglas, el caso puede marcarse para revisión humana, para que, pues, obviamente, manualmente una persona puede revisarlo. El objetivo no es necesariamente ocultar las excepciones o los errores, sino automatizar la ruta normal y escalar únicamente lo que realmente requiere de intervención humana. El resultado es sencillo, la gestión queda registrada y el agente puede pasar a la siguiente llamada sin dedicar minutos adicionales al cierre administrativo. El mismo principio puede liberar tiempo comercial en una operación de ventas. Ahora, justamente en ventas, cada minuto que el ejecutivo dedica a capturar es un minuto que no dedica a vender. ¿Estamos de acuerdo? Después de una conversación, el agente desktop puede consultar el perfil y el historial del cliente, aplicar las reglas comerciales vigentes y preparar el siguiente paso. Dependiendo del flujo autorizado, puede registrar la oportunidad, incorporar la oferta o descuento permitido, actualizar la etapa comercial y programar una tarea de seguimiento. Esto ayuda a que la información sea más consistente y a que las oportunidades no se queden detenidas por una captura incompleta. También permite que las políticas comerciales se ejecuten de forma uniforme en lugar de depender de que cada persona recuerde todos los pasos. La oportunidad avanza dentro del proceso y el agente humano conserva su atención en la conversación, la negociación y el cierre. En atención a clientes, el beneficio aparece tanto durante la resolución como en el registro posterior. Es muy común normalmente en atención a clientes que se necesita pedir información, consultar varios sistemas y volver a capturar el resultado en el expediente, solo para asegurar que pues, estamos hablando con la persona correcta. Y bueno, esa repetición alarga la interacción y genera frustración tanto para el cliente como para el agente, ¿no? Puede que se equivoque en el nombre, en una letra, y pues obviamente ahí ocasiona ciertas molestias, ¿no? Pero con el agente desktop vamos a poder identificar el contexto disponible, consultar los productos, estatus, historial y ejecutar la solicitud que corresponda al flujo configurado. Después va a registrar el resultado y dejar preparado el seguimiento. Por ejemplo, puede actualizar datos, consultar el estado de un trámite, registrar una aclaración o generar una tarea. En procesos sensibles o fuera de política, mantiene la intervención humana donde va a poder siempre aportar valor. Así, el caso avanza con menos fricción y el agente humano puede concentrarse en explicar, acompañar y resolver la necesidad del cliente, ¿no? Y bueno, para que esto funcione en producción, la tecnología por sí sola no basta. También se necesita operar y mejorar el servicio. Implementar un agente de escritorio no consiste solamente en instalar una herramienta. Hay que entender el proceso, configurar accesos y reglas, probar escenarios, monitorear resultados y ajustar el flujo cuando la operación cambia. Por eso lo planteamos como un servicio gestionado.
trabajamos en la configuración, operación y optimización continua de la gente, mientras el cliente mantiene el control de sus procesos, permisos y prioridades. El objetivo aquí es evitar que el equipo de tecnología tenga que convertirse en un operador diario de cada automatización. Su participación va a seguir siendo fundamental para seguridad, accesos e integración, pero la carga de seguimiento y mejora se gestiona como parte del servicio. Y para administrar correctamente ese servicio, cada ejecución debe ser visible y medible, ¿no? Una automatización útil no puede ser una caja negra, ¿no? Debemos saber qué tareas se intentó, qué acciones se ejecutaron, cuánto tardó, si terminó correctamente y en caso contrario, en qué punto se detuvo, ¿no? El monitoreo en tiempo real y los tableros permiten observar productividad, tasa de éxito, tiempos de ejecución, excepciones y ahorro estimado. Esto va a ayudar tanto a la operación diaria como a la mejora continua. La trazabilidad también permite auditar cada acción bajo los controles de seguridad definidos por la organización. De esta forma, automatizar no significa perder la visibilidad, significa contar con una ejecución más consistente y con evidencia de lo que ocurrió. Cuando conectamos esa medición con los objetivos del negocio, el impacto se vuelve mucho más claro. El primer impacto es una reducción del trabajo operativo asociada a cada interacción, pero el valor no termina solamente en ahorrar minutos, ¿no? Al retirar tareas repetitivas, aumenta la productividad por agente y la organización puede manejar más volumen con la misma estructura. Al estandarizar pasos y validaciones, disminuyen los errores y la necesidad de retrabajo. Y al ejecutar seguimientos de forma oportuna, aumenta la capacidad real de la operación. La métrica adecuada dependerá del caso. Puede ser tiempo post llamada, expedientes completos, promesas registradas, oportunidades actualizadas a casos resueltos o transacciones procesadas. Lo importante es establecer una línea base y medir el cambio desde el piloto. Para capturar ese valor de forma responsable, proponemos avanzar por fases. La primera fase se va a enfocar en procesos claros, repetitivos y medibles, llenado de formularios, generación o manejo de documentos, ¿no? Y transferencia de datos entre sistemas. Empezar aquí permite acotar el riesgo, validar accesos, medir tiempos, identificar excepciones y demostrar valor con un flujo concreto. No se trata de automatizar toda la operación desde el primer día, sino de elegir un proceso con suficiente volumen y reglas estables. A partir de esa base, la segunda fase puede incorporar flujos más complejos, con decisiones condicionadas, coordinación entre más sistemas y una gestión de punta a punta. Cada ampliación debe conservar los mismos principios de permisos, trazabilidad, monitoreo y manejo de excepciones. En otras palabras, comenzamos con precisión para construir confianza y escalamos conforme la operación demuestre que está lista. Y bueno, regresemos al momento más fácil de reconocer lo que ocurre justo después de cada llamada. Antes, el agente termina la llamada y todavía debe, capturar, actualizar, programar el seguimiento. Dependiendo del proceso, esto puede tomar, y como ya habíamos comentado, 2 a 5 minutos por llamada. Y bueno, con el nuevo modelo, la información relevante alimenta el flujo automatizado y el agente desktop ejecuta las tareas en segundos. El agente humano queda disponible para siguientes interacciones o cualquier otra tarea que necesite realizar. La diferencia parece pequeña, pero cuando observamos solamente una llamada, pero multiplicándola por miles de interacciones se convierte en la capacidad operativa, consistencia y una reducción importantes de errores y retrabajo. Y ese es el cambio de fondo que queremos dejarles hoy. Hasta ahora, gran parte de la automatización se ha concretado en la interacción, contestar una pregunta, clasificar una intención o apoyar una parte del proceso. El siguiente paso es automatizar el trabajo que esa interacción genera dentro de la operación.
Eso implica conectar la comprensión del cliente con decisiones basadas en reglas y con una ejecución verificable en los sistemas. No estamos hablando solamente de hacer clic más rápido, estamos hablando de convertir un resultado de negocio, una promesa, una oportunidad o solicitud en un proceso completo, registrado y listo para continuar. Por eso es importante cerrar con una distinción muy concreta. Un bot normalmente conserva o responde. Un agente desktop ejecuta el trabajo dentro de la operación. Su valor está en conectar sistemas, aplicar un flujo definido, completar tareas y dejar evidencia de cada acción. Trabaja junto con los agentes humanos y con la capa conversacional, no como un concepto aislado. La idea central aquí es que la inteligencia artificial ya no solamente entiende lo que debe de ocurrir, sino que ahora puede ayudar que ocurra de manera controlada, medible y escalable. ¿Okay? Y bueno, para cerrar, me gustaría que se quedaran con 3 ideas. La primera va a ser entender al cliente es fundamental, pero el valor se completa cuando esa comprensión se convierte en una acción dentro de la operación. La segunda, no es necesario esperar a que todos los sistemas tengan APIs o reemplazar infraestructuras, sistemas que ya tienen activos. Podemos comenzar con un proceso específico, trabajar sobre el entorno existente y medir los resultados en base a eso, ¿no? Y la tercera va a ser que el mejor punto de partida es una tarea repetitiva, de alto volumen, con reglas claras y un resultado fácil de validar. Los invitamos a identificar este proceso dentro de su operación. A partir de ahí podemos evaluar el flujo, definir un piloto, un demo y construir juntos el camino hacia una ejecución más eficiente. Muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Aquí, Marilyn, no sé si entraríamos a la sesión de preguntas. Sí, claro. Nos gustaría saber si tienen alguna duda, si les gustaría conocer más acerca de estos agentes. Y si sí, ya sea que puedan abrir su micrófono o escribirlas por el chat. Aquí está Mario, quien puede resolver cualquier duda, inquietud que tengan sobre el funcionamiento. Uh-huh. Y no hay ninguna duda. Por aquí Bardo Maldonado. Adelante, Bardo. Sí, en la parte de la gente, ¿cómo es que operaría? ¿En una máquina física dentro de, o sea, dónde viviría ese agente desktop? Va a vivir en una máquina virtual que se está ligada a su sistema, ¿no? Entonces nosotros, ustedes no se tendrían que preocupar realmente de nada. Si su sistema está en la nube, sería transparente totalmente para ustedes. Estaría operando directamente desde la nube, ¿no? Pero en caso de ser en sitio, ahí sí estaríamos a lo mejor requiriendo cierta infraestructura para poder instalar la máquina virtual, pero se estaría conectando directamente a su sistema. Ah, ok, perfecto. Uh-huh. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Okay. Gracias, Mario. Y bueno, si no tienen alguna pregunta, les invitamos a que puedan pues agendar una demostración para que vean cómo funcionan estos agentes. Las demostraciones van a estar habilitadas a principios de septiembre, entonces pueden ir reservando ahí su espacio, ver, experimentarlos y que vean en vivo cómo es que funcionan y cómo puede ayudar a mejorar la operación de sus agentes, ¿no? Como le decía Mario al inicio, los agentes virtuales de voz pues ya son un hecho, ¿no? Ayudan muchísimo, pero estos agentes virtuales desktop ayudan todavía, considero que más a todas estas actividades repetitivas y que pues desvían la operación de los agentes, ¿no? En lo que hacen estos procesos manuales. Entonces, mejor enfoquemos a nuestros agentes en estar con su actividad core, ¿no? Que son las llamadas. Y pues muchas gracias a todos por regalarnos este espacio. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en LinkedIn como Nuxiva Latam.
Ahí estaremos subiendo nuevas actualizaciones sobre estos agentes virtuales. Y si tienen alguna inquietud o demás, pueden escribirnos a atención@nuxiva.com. Muchas gracias, Mario, y nos vemos a la próxima. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.